Hermano, si el fundador de tu religión mintió bajo juramento en una corte, vendió trigo falso por una fortuna y usó las pirámides de Egipto para predecir el fin del mundo, ¿realmente estás en la verdad o en un fraude histórico? Te han dicho que Charles Taze Russell fue un humilde siervo de Dios que restauró la luz del Evangelio después de siglos de oscuridad. Te han dicho que fue el siervo fiel y prudente elegido para dirigir al pueblo de Dios en los últimos días. Pero hoy voy a mostrarte documentos judiciales reales, periódicos de la época y las propias revistas de la Atalaya antigua que demuestran una realidad muy diferente. Voy a revelarte el momento exacto en que Russell cometió perjurio ante un juez. Al afirmar que sabía leer griego bíblico y cómo ese solo hecho desmorona su autoridad para interpretar la Biblia. Quédate, porque lo que vas a ver hoy no te lo enseñan en el Salón del Reino. La defensa habitual que escucho de los testigos de Jehová cuando se menciona a Russell es esta. Hermano, nosotros no seguimos a hombres, seguimos a Jehová. Russell fue un hombre imperfecto que cometió errores como cualquiera. Pero Dios lo usó para empezar la obra de predicación mundial. No adoramos a Russell y la luz se ha hecho más brillante con el tiempo. Sacar trapos sucios del pasado es una táctica de apóstatas para desviar la atención de la verdad bíblica actual. Además, esas acusaciones sobre el trigo y el juicio son calumnias inventadas por el clero de la cristiandad que tenía envidia de su éxito. Pero la Biblia establece estándares muy altos para aquellos que dicen hablar en nombre de Dios. No estamos hablando de imperfecciones como tener mal carácter, estamos hablando de fraudes financieros, falsas profecías y mentiras bajo juramento. Si la raíz del árbol está podrida, el fruto no puede ser santo. Vamos a ver qué dice Dios sobre esto. Vamos directamente a la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22. Dios establece una regla de oro para identificar a los falsos profetas. Dice así: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Fíjate bien, Dios no da margen de error. Dice que si no se cumple, ese hombre habló con presunción y Dios no lo mandó. Charles Taze Russell profetizó que en el año 1914 vendría el fin completo de los reinos humanos y el establecimiento total del reino de Dios en la tierra. Dijo en su libro El tiempo se acerca, edición de 1889. Dentro de los próximos 26 años, todos los gobiernos actuales serán derribados y disueltos. ¿Ocurrió eso en 1914? No, los gobiernos siguieron, luego movieron la fecha. Pero el punto bíblico es este. Russell habló en nombre de Dios, puso una fecha y falló. Según Deuteronomio 18, Russell es un falso profeta. En Mateo capítulo 7, versículo 15, Jesús advierte: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y en Lucas capítulo 21, versículo 8, Jesús dice explícitamente: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Russell se pasó la vida diciendo el tiempo está cerca y dando fechas específicas, 1874-1914. Jesús dijo: no vayáis en pos de ellos. Seguir a Russell es desobedecer directamente a Cristo. En el año 1913, Russell demandó al pastor bautista George Ross por difamación. Ross había publicado un folleto exponiendo las falsas enseñanzas de Russell y afirmando que Russell no tenía educación teológica ni sabía las lenguas bíblicas. El juicio fue en Canadá. Durante el interrogatorio, el abogado de Ross, Staunton, acorraló a Russell. Staunton le preguntó bajo juramento: ¿conoce usted el alfabeto griego? Russell respondió: oh, sí. Staunton le preguntó: ¿puede decirme las letras correctas si las ve? Russell dijo: algunas de ellas, podría equivocarme en alguna. Entonces, el abogado Staunton le entregó un Nuevo Testamento en griego abierto en el Evangelio de Lucas y le pidió que leyera las letras. Russell se quedó en silencio. No pudo hacerlo. Finalmente, Russell tuvo que admitir ante la corte: no sé griego. El abogado dijo: entonces usted juró que sabía griego, pero no es verdad.
Russell admitió que no tenía educación escolar regular, no sabía griego, ni hebreo, ni latín. Piénsalo, hermano. El hombre que afirmó que todas las Biblias del mundo estaban mal traducidas, el hombre que corrigió la teología de 2000 años, no podía leer el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Mintió bajo juramento, cometió perjurio. ¿Puede el siervo fiel y prudente de Mateo 24 ser un perjuro? ¿Puede el canal de comunicación de Dios mentir ante un juez sobre sus capacidades? Esto no es una imperfección, es un fraude intelectual. Russell no tradujo nada, él tomaba interpretaciones que le gustaban y las empaquetaba como revelación divina, engañando a millones sobre su autoridad académica. Si el perjurio no fuera suficiente, hablemos de dinero. En la revista Watchtower de aquellos años, se empezó a promocionar el llamado trigo milagroso, Miracle Wheat. Se decía que este trigo, supuestamente bendecido o especial, producía 5 veces más cosecha que el trigo normal. Russell vendía este trigo a los fieles a $60 por bushel. El trigo normal costaba $1 por bushel. Lo vendía 60 veces más caro. El periódico The Brooklyn Daily Eagle investigó y publicó una caricatura y artículos exponiendo la estafa. Russell, furioso, los demandó por difamación, pidiendo $100,000 en daños. Pero en el juicio, expertos del gobierno testificaron que el trigo milagroso era trigo común y corriente, e incluso de baja calidad en algunos aspectos. Russell perdió el juicio. El tribunal confirmó que el periódico decía la verdad. Russell estaba engañando a la gente vendiendo trigo mágico. El dinero de esas ventas iba a la sociedad Watchtower que Russell controlaba. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3, el apóstol advierte sobre los falsos maestros. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Vender trigo común a precio de oro prometiendo milagros agrícolas a tus seguidores es, literalmente, hacer mercadería de la fe. Es la definición de un charlatán. ¿Te imaginas al apóstol Pablo vendiendo tiendas de campaña milagrosas a precio inflado para financiar sus viajes? Es impensable. Pero el fundador de tu organización lo hizo. Hoy día, los testigos de Jehová condenan el esoterismo, la astrología y el ocultismo. Pero, ¿sabías que Charles Taze Russell enseñaba que la gran pirámide de Giza en Egipto era el testigo de piedra de Dios? Russell creía que las medidas de los pasillos de la pirámide profetizaban la historia bíblica y confirmaban sus fechas de 1874 y 1914. En su libro El Plan Divino de las Edades, volumen 1 de Estudios de las Escrituras, Russell incluyó un gráfico desplegable, detallando cómo las pulgadas de la pirámide correspondían a años proféticos. Llegó a llamar a la pirámide la Biblia en piedra. Incluso cuando la fecha de 1914 se acercaba y los cálculos no cuadraban, Russell ajustó las medidas de la pirámide en ediciones posteriores para que siguieran encajando. Esto es ocultismo puro. La Biblia, en Isaías capítulo 31, versículo 1, condena ir a Egipto por ayuda. Dios prohibió los pilares y monumentos paganos. Sin embargo, el fundador de tu fe basó su cronología profética en una tumba pagana de un faraón egipcio. Tanto es así que cuando Russell murió, fue enterrado bajo una pirámide de granito masiva en Pittsburgh, Pensilvania, con símbolos de la orden templaria masónica. Esa pirámide estuvo allí hasta hace pocos años, cuando la Watchtower la quitó para borrar la evidencia. ¿Puede el restaurador del cristianismo puro ser un piramidólogo obsesionado con el ocultismo egipcio? La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Mezclar la Biblia con las pirámides es tinieblas. A menudo la Watchtower se jacta de la moralidad de sus miembros y critica a otras religiones. Pero hablemos del matrimonio de Russell. Su esposa, Maria Frances Ackley, fue quien le dio muchas de sus ideas teológicas iniciales, como la del siervo fiel. Sin embargo, el matrimonio terminó en un divorcio escandaloso en 1906. En el juicio de divorcio, Maria Russell acusó a su esposo de crueldad mental y de conducta inapropiada con otras mujeres, la sirvienta y su hija adoptiva. Aunque no se probó adulterio físico completo, en esa época la definición legal era muy estricta. El tribunal falló a favor de Maria y le concedió el divorcio por la crueldad y el comportamiento dominante y egoísta de Russell. El juez dijo que la conducta de Russell hacia su esposa era insultante y dominante, al punto de hacerle la vida imposible. Pero lo peor vino después.
Para no pagar la pensión alimenticia que la corte le ordenó, Russell transfirió todos sus bienes personales a la sociedad Watchtower, declarándose técnicamente en bancarrota o sin fondos. Usó una argucia legal para no mantener a la mujer con la que se había casado. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8 dice, «Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo». Según el apóstol Pablo, Russell actuó peor que un incrédulo al negar el sustento a su esposa. ¿Es este el modelo de hombre cristiano que Dios elegiría para dirigir su iglesia después de 1800 años? Un hombre que miente en la corte, estafa con trigo, usa pirámides paganas y destruye a su esposa financiera y emocionalmente. Seguro que estás pensando en defensas. Vamos a responderlas. Objeción 1. La luz se hace más brillante. Proverbios 4:8. Russell solo estaba empezando a entender. Respuesta. Proverbios 4:18 habla de la conducta moral del justo, no de cambios doctrinales contradictorios. La verdad no cambia. Si Dios es luz, no empieza con mentiras, pirámides, fechas falsas, para luego decir la verdad. El Espíritu Santo no guía hacia el error. Si Russell enseñó errores graves, no fue guiado por el Espíritu Santo. Objeción 2. Pedro también negó a Jesús y David cometió adulterio, pero Dios los usó. Respuesta. Pedro y David se arrepintieron públicamente y volvieron a la verdad. Russell nunca se arrepintió de sus falsas profecías, las reinterpretó. Nunca admitió el fraude del trigo, atacó a quienes lo denunciaron. Nunca pidió perdón por el perjurio del griego, siguió actuando como erudito. La diferencia entre un santo y un falso profeta es el arrepentimiento y la humildad, cosas que Russell no mostró. Objeción 3. Mire el fruto de los testigos hoy. Somos una organización mundial. Respuesta. El éxito numérico no prueba la verdad. Los Smurts también crecen. El Islam crece. El fruto del que habla la Biblia es la verdad doctrinal y la santidad. Una organización nacida de la mentira, profecías falsas y el fraude, trigo milagroso, no es buen fruto. Mateo 7 dice que el árbol malo da frutos malos. Las divisiones familiares, el rechazo a la sangre que ha costado vidas y la protección de abusadores son frutos podridos que vienen de esa raíz podrida. Aquí está el punto lógico final. Los testigos de Jehová basan toda su autoridad en que en 1919 Jesús inspeccionó a todas las religiones y eligió a los estudiantes de la Biblia, liderados por Rutherford, sucesor de Russell, como el único canal aprobado. Pero, ¿qué encontró Jesús en 1919? Encontró un grupo que seguía las enseñanzas de un hombre que había muerto 3 años antes, que usaba pirámides, que celebraba la Navidad, sí, la celebraban entonces, que usaba la cruz en sus portadas y que había fallado en todas sus profecías de 1914. Jesús, la verdad encarnada, elegiría a un grupo lleno de errores, prácticas paganas, según sus propios estándares actuales y falsas profecías como su único canal. Es teológicamente imposible. Si Jesús rechazó a las iglesias de la cristiandad por errores, con mucha más razón, habría rechazado a la Watchtower por ser una secta confundida y piramidológica. La doctrina de la elección de 1919 es un mito para justificar el poder del cuerpo gobernante. No hubo tal elección. Fue una proclamación de hombres que heredaron el imperio editorial de Russell. Hermano testigo de Jehová, sé que esto es duro de escuchar. Sé que duele ver que el hombre al que llamas el pastor Russell no era quien pensabas. Pero la verdad te hará libre. No puedes confiar tu salvación eterna a una organización fundada por un hombre que mintió sobre saber griego para vender libros, que estafó con trigo para ganar dinero y que usó el ocultismo egipcio para poner fechas al fin del mundo. Dios no necesita mentirosos para predicar su verdad. La iglesia que Cristo fundó tiene 2000 años, no 150. Tiene santos, no estafadores. Tiene mártires, no perjuros. Russell se inventó un cristianismo a su medida, quitando el infierno porque le daba miedo, quitando la divinidad de Cristo porque no la entendía y poniendo fechas porque quería sentirse especial. No sigas en el error de un hombre del siglo XIX. Vuelve al evangelio original, el que predicaron los apóstoles, no el que imprimió la Watchtower. Quiero retarte hoy. Investiga por tu cuenta. Busca el caso Ross contra Russell de 1913. Busca las caricaturas del trigo milagroso. No me creas a mí, crea los documentos históricos.
Y luego comenta abajo, ¿cómo justificas que el profeta de Dios no supiera leer el alfabeto griego del Nuevo Testamento? Quiero leer tu respuesta honesta. Si eres católico, escribe, la verdad es una sola y Cristo la fundó hace 2000 años. Comparte este video con todos tus contactos, para que se caiga la venda de los ojos. Y si quieres saber cómo la Watchtower manipuló la Biblia para ocultar la divinidad de Jesús, tienes que ver mi siguiente video sobre el fraude de la traducción del Nuevo Mundo. Haz clic aquí ahora mismo. Soy tu hermano en la fe. La verdad existe. Bendiciones.